Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos hablando de el futuro escenario electoral. Hemos invitado esta noche con nosotros Iván Arias, Rafael Archondo y Sebastián Michel. Voy a volver contigo, Iván. Iván, ¿por qué crees que la oposición no está preocupada en construir un programa electoral que nos pueda dar alguna idea de cómo sería un gobierno diferente al de Evo, sino más bien preocupados simplemente por la candidatura? Yo creo que, no sé si no estarán preocupados, yo creo que lo que no encuentran es canales de confluencia, ¿no? Es decir, andan reunioncitas por aquí, reunioncitas por allá, primaritas por aquí, primaritas por allá, y no preocupándose de lo que Rafa está planteando, y que lo que el gobierno también se está preocupando. Fíjate, el gobierno reacciona inmediatamente, encuentra una encuesta que baja y lo organizan el 1 de mayo, histórico, un presidente y la COP ha vuelto a la Plaza Murillo, Palacio, después de casi 40 años, 30 años, que son puros militantes del MAS, que no era la Central Obrera Boliviana, por supuesto, no nos vamos a dejar engañar. Y ellos sí tienen hotel, a diferencia de Susana. Sí, los de la COP ahora ya tienen hotel. Pero más allá de eso, reaccionan, intentan, a mi juicio, darle un ropaje más popular, más cercano, ¿no? Y bueno, puede que sea buena o mala la reacción, pero tú ves en la oposición que ante estas encuestas donde les dicen, señores, no les queda otra que unirse, además los analistas les dicen, si se unen podrían quitarle los 2/3 al pero no ves, sí, que reunioncitas por acá, reunioncitas por allá. Ahora, lo que yo creo que no logran hacer, porque no encuentran un liderazgo que realmente resuma lo que la gente está pidiendo. ¿Qué es lo que le está pidiendo a la oposición? No voy a decir lo que le pide al gobierno. Renovación, no más de lo mismo, esperanza, ¿no? Es decir, un líder que resuma un poco esta oposición renovada, esta oposición que sea capaz no de oponerse simplemente al gobierno, sino que de enamorar tanto a oficialistas como a opositores, que sea capaz de articular al país. ¿Qué es lo que se le critica al MAS? Haber hecho todos estos años una política de división y separación. La oposición ha enarbolado esas banderas, pero hasta ahora no hay un líder que represente ese postulado de unidad, ese postulado de integración, de articulación y ante todo de reconciliación. Rafa, sobre lo último que decía Iván, mira, tanto tú como yo hemos leído un montón sobre esta tercera opción, sobre ese nuevo candidato joven, tecnócrata, ni de izquierda ni de derecha, que el pasado no le pise, ¿no? Y bueno, hay mucha apuesta alrededor de Luis Revilla, pero podemos decir que Luis Revilla de alguna manera también es, a ver, no es un candidato, pero es así como un personaje medio mudo, ¿no? O sea, nunca sale a opinar en contra del gobierno, nunca dice si está bien o está mal, no escribe, ¿no? Luis se ha concentrado muchísimo, le mandamos un cariño, se ha concentrado muchísimo en construir una idea de un personaje, digamos, muy tecnócrata, volcado muy técnicamente a la alcaldía más que políticamente. Entonces no estaremos, digamos, fabricando un candidato. Yo estuve en un encuentro en el PNUD donde Ricardo Paz nos decía que Lucho Revilla de alguna manera sale de la intelectualidad, que va a tomar café. Pues la pregunta... Lo cual no está mal, ¿no? ¿Es bueno el café o no? Voy a tomar café con los amigos, es bueno. Pero no sé si así tiene que salir un candidato. Hace daño los huesos. ¿Sí? Bueno, mira, yo creo que en los últimos días han pasado algunas cosas dentro de la oposición que hay que considerar. La primera es que Rubén Costas ha dicho que le gustaría que Luis Revilla sea candidato del frente de oposición. Bueno, lo lanza y tiene que salir después Luis Revilla a negar esto. Pero es un dato importante porque nos está diciendo el movimiento de Rubén Costas no aspira a encabezar la fórmula, sino aspira más bien a proponer, además no a cualquiera, sino a un candidato del movimiento sin miedo. Yo creo que eso es lo categórico, o sea, que Luis Revilla no haya querido. Para mí lo llamativo, lo importante es que Rubén Costas dice, yo estoy dispuesto a ceder ese espacio, la candidatura, el número 1, al movimiento sin miedo. Y sintomáticamente Juan dice que su candidatura está decidida, que lo decidieron las bases, de modo que queda más o menos claro que ese espacio va a ser para Juan del Granado. Yo creo que él va a ser el candidato
por lo menos de estas dos fuerzas que ya vienen trabajando hace mucho tiempo. Tú has escrito ahí un artículo bien interesante sobre una posible fórmula, ¿verdad? Ahí nos cuentas sobre el candidato a presidente sería Juan y el candidato a vicepresidente Ernesto Suárez. ¿De dónde sale un poco esto? Cuéntanos. Bueno, lo que yo tengo entendido que ha sucedido en cierto sentido, aunque todavía falta que se terminen de fijar los elementos de esta ecuación, es que el candidato a la presidencia lo va a fijar el Movimiento Sin Miedo, sería Juan del Granado. El segundo tendría que ser designado por el partido de Rubén Costas. Uy, ¿y ahí qué hacemos con Samuel? Ya veremos después, pero bueno, el partido de Rubén Costas tiene un impedimento, que es que Rubén Costas más bien pensaría en buscar la reelección como gobernador, no puede dejar la gobernación, es una plaza muy importante. Entonces, alrededor de ese movimiento quedan algunas vacancias y la más visible parece ser la de Ernesto Suárez, que además es un poco el puente entre esta alianza de dos partidos y Samuel Doria Medina, precisamente, porque fueron Doria Medina y Ernesto Suárez los que forjaron este frente de la oposición que le ganó al MAS en el Beni, ¿no? Entonces, la victoria más reciente de la oposición es el Beni, ¿no? Y yo creo que ahí hubo un esfuerzo muy importante de todos por derrotar a Jessica Jordan, que se consideraba ya segura gobernadora. Entonces, lo que yo simplemente planteo un poco en función de la lógica, pero también de muchos chismes que están corriendo, es que Ernesto Suárez podría ser el acompañante de fórmula de Juan del Granado. Y ahora, lo que ha sucedido después de que termina la encuesta, se dan los resultados del Frente Amplio y de Unidad Nacional, es que Rubén Costas le pide a Doria Medina que sea desprendido, que sea generoso, que en otras palabras se baje, deje de ser candidato y entienda que el camino es la unidad, que es el eslogan que él ha lanzado, pero además que la unidad no se está dando alrededor de él, sino se estaría dando de este otro lado. Entonces, ¿no? Esa es Ricardo Paz, en ese mismo encuentro del que les cuento, él sostenía que, a ver, solamente se bajara Samuel Doria Medina en caso de que así lo demande la sociedad. Eso iría en unas primarias o en una encuesta, en una metodología medianamente parecida, lo que deja el escenario un poco más complicado para la unidad. A ver, Sebastián, en cuanto al candidato, tú vienes del Movimiento Sin Miedo también, conoces a Luis Revilla, ¿no crees que se está forzando digamos, una posible candidatura? No sé qué está pasando al interior, pero yo creo que el mapa en la elección es cierto, y yo no coincido para nada con esa lógica, porque no tiene sentido en la política real. O sea, yo no entiendo qué argumento podrían utilizar para bajar a Samuel Doria Medina, que es el que en todas las encuestas, sin excepción, pinta primero. O sea, yo no sé por qué decir alguien que no figura en las encuestas podría ser mejor candidato que él. En este momento Juan del Granado está terciando el cuarto lugar con Adriana Gil. O sea, por Dios, está entre el 4 y el 2-5, están pugnando quién es cuarto, quién es quinto. Entonces yo no veo la posibilidad de que eso pueda reposicionarse. Samuel Doria Medina es el único que hoy tiene un partido a nivel nacional. Ha logrado hacer articulaciones políticas exitosas en Bermejo, en Sucre y en Beni, porque él es el autor real de la... Que lo hayan sacado de la foto después es otro tema, ya verán cómo lo recomponen, pero... tiene los recursos económicos para afrontar una campaña nacional. Tiene 3 elecciones ya yendo recurrentemente y ninguna lo ha desanimado. Yo no entiendo cuál puede ser el argumento para que él se baje. No sé, la generosidad no creo que sea un argumento ni en el amor, ni en la política, ni en nada, ¿no? O sea, al momento de tomar definiciones. Segundo, yo sí coincido con que Rubén Costas ya está desanimado de ir y prefiere quedarse donde está, pero yo no lo veo con ningún deseo de darle ese espacio a Juan del Granado, porque si no habría hecho la propuesta de Luis Revilla en privado, no en público. O sea, una propuesta así, decirle pasar al retiro, pasar a la jubilación, es más bien, o sea, no es una señal amistosa cuando tú dices, a ver, ¿sabes qué? Tu segundo, que sea el candidato en vez de vos. Eso no es una señal de cariño, porque si no es él, vos, ¿no? O sea, eso yo no lo leo en política de ninguna manera. Le está diciendo jubilate, o sea, es más bien una agresión en lenguaje diplomático político. ¿A Juan. O sea, que Rubén Costas, con el que se están sentando todo el rato, toman cafecitos, se dan la mano, aparecen en fotos, y se lo diga por medios de comunicación, oye, Revilla va, ¿no? Es para mí un acto hostil contra Juan del Granado. Yo imagino que por coincidencia ideológica, aunque sea a la presión de la presentación de candidatos en la línea final,
va a terminar aliándose los verdes con Unidad Nacional. Creo que esa es la fórmula de coherencia ideológica, de no sé. Creo que podría pasar por ahí. A mí me parece en esa línea, correcto, me parece que hablando de binomios, y me gustó mucho el análisis que hace Sebastián, yo creo que va a terminar. O sea, y lo que hay que ser fuerte, que los dos bloques fuertes de la oposición son Unidad Nacional con su Frente Amplio y Rubén Costas con sus aliados que tiene también. Entonces, lo que yo creo que deberían sentarse estos dos señores y dejarse de hacerse los locos y ponerse de acuerdo por sobrevivencia y por presentarle algo interesante al país, porque si no, esto es un... Porque solamente esa es alianza. Sí. Porque sumar a Adriana Gil, a Juan del Granado, a Félix Pazzi hoy día no suma nada. Es más, el voto total de la oposición no es igual a la suma de las partes. O sea, no porque hay un 30% que votaría opositor, que yo creo que se va a repetir 30-35% de gente que ha votado por Tuto, luego ha votado por Manfred y por Samuel, toda esa suma, yo creo que está entre el 30 y el 35%. Pero ese 35% no es igual a todos juntos. Eso yo lo puedo firmar hoy. Yo te puedo asegurar que la candidatura... termino. ¿Y qué opinas de esa candidatura? Samuel Doria Medina, Paula Parada. ¿Quién es Paula Parada? Bueno. La secretaria de Desarrollo Social de la Gobernación. De Cultura, Educación y Cultura. Muy reconocida en Santa Cruz. Su papá fue parte de su mamá, parte de los... Ella viene de una vieja tradición cruceña muy reconocida. Porque además se tiene que combinar hombre-mujer, ¿no ves? Que es el problemita que tiene. Y anda en todas las fotos de inauguración de obras con Rubén Costas, la he visto. Sí. Que podría ser una figura. Bueno, yo sin discrepar necesariamente, simplemente como un dato, ¿no? Yo creo que los extremos más antagónicos de la oposición, que eran justamente el movimiento Verdes de Rubén Costas y el MCM, lo que se consideraba absolutamente improbable que estos dos extremos se junten, es lo primero que ha sucedido, lo primero que ha pasado. Yo creo que ese paso que han hecho, de reunirse varias veces, de mostrarse ante las fotos, es evidentemente un camino sin retorno, a mí me parece. Yo no creo que Juan del Granado ni que Rubén Costas se hayan atrevido a aparecer juntos sin haber hecho previamente un trabajo profundo, ¿no es cierto?, de acercamiento y sin haber tomado una decisión a fondo, ¿no? Me parecería raro, y bueno, veremos qué sucede, ¿no? Ahí nos volveremos a encontrar y veremos si le atinamos o nos equivocamos, pero me parecería muy raro que aparezcan en la foto, corriendo además un terrible riesgo reputacional, ¿no? Porque los dos extremos efectivamente podrían eventualmente ser repulsivos entre sí, y sin embargo lo han hecho. Yo creo que al haber hecho semejante esfuerzo y al haber dado semejante salto casi al vacío, de alguna manera están haciendo notar que la unidad de la oposición es posible, porque parecía que esa barrera era infranqueable, parecía que nunca se podían haber juntado esos extremos. Y una vez que los extremos se juntan, todo lo que está al medio fácilmente cae, digamos así, en el mismo espacio. Pero en esa unión, Zafón, que me parece que bien tu análisis, pero el problema es que no hay el líder articulador. En esa unión Rubén, Samuel, hemos dicho Rubén, Juan, ¿sabes quién era el eje articulador? Revilla. Ese sí que iba a articular, y no solo a él, sino que iba a obligar a que se caigan otras candidaturas. ¿Y por qué no Juan? Pero Juan, hermano, muy bien lo dice. Imagínate, vamos a ir a las elecciones, cualquiera, pues, ¿no? Juan, tú estás pues, con 5, 9, y yo estoy con 14, además hace tiempo. No, y además moviéndonos un poco en el mundo de la especulación, hemos sabido que esta alianza le ha sumado efectivamente 2%, lo que sea, a Rubén Costas, muy poquitito efectivamente, pero que a Juan más bien le perjudica. Es decir, el paceño votante del Movimiento Sin Miedo, el alteño votante del Movimiento Sin Miedo no está feliz con esta unión. Habrá que ver, ¿no? En el mundo de la especulación, claro, ¿no? Ahí obviamente hay unos grupos focales que nos han dicho que se han hecho y bueno. Sí. Pero Rafa, a ver, en un país altamente politizado como Bolivia, ¿tú crees que cualquiera de estas alianzas, ya sea Samuel Paula Parada, Juan Ernesto, y todas las que puedan salir, es decir, estamos ahí con 2 meses muy interesantes, en 3 meses puedan montar un perfil que logre enfrentar a la dupla Evo Álvaro, a ese gigante que es Evo y Álvaro? Bueno, depende un poco del electorado. Yo creo que hemos tocado uno de los puntos centrales, es decir, el electorado hoy está ante la disyuntiva derecha-izquierda, está ante la disyuntiva socialismo versus capitalismo, o tiene otras disyuntivas en su cabeza, en la medida en que el propio gobierno, el propio MAS ya ha dado una serie de pasos, incluso por su afán de conquistar Santa Cruz, ¿no? Una serie de pasos que lo colocan más bien al centro. El propio gobierno se ha colocado al centro, ha dejado muchos de sus perfiles más radicales
en un afán obviamente de preservar su hegemonía, es algo muy natural, ¿no es cierto?, y de abrazar a toda la sociedad de alguna manera, de tener a todos los posibles elementos, digamos así, del espectro ideológico bajo sus banderas, ¿no? Al haber hecho eso, al haber hecho esta operación, digamos, de acercamiento a Santa Cruz y todo, me parece que ha cambiado también mucho, digamos así, la identidad de los electores. Los electores quizás ya no están discutiendo si vamos a volver al neoliberalismo, eso ya para nadie está encima de la mesa. Ya, yo creo que todo el mundo descarta eso, ha pasado mucho tiempo, muchos de los nuevos electores... ¿Hay un gobierno neoliberal, dices? No, yo digo que eso ya, regresar al pasado, volver a la privatización, eso no está, digamos así, en la cabeza de nadie, ¿no es cierto? Entonces la gente está mirando hacia adelante y yo creo que en ese sentido, por eso también se ha hecho digerible un encuentro entre Juan del Granado y Rubén Costas. Yo creo que hace 2 o 3 años, si los dos se hubieran juntado, eso hubiera sido un escándalo, eso hubiera sido realmente un rasgarse de vestiduras en Santa Cruz, en La Paz. Me parece que eso no ha sucedido y en esa medida yo creo que sí, otra vez, la unidad total de la oposición modifica el escenario. Gracias. Sebastián, ya por último y para irnos, que te debo un turno de la anterior vez. Jimmy Turri el viernes en La Razón publica un artículo sumamente interesante donde al revés de todo el mundo lo que dice, bueno, la oposición tiene hoy por hoy que agarrar su camino sola, dejarse de unidades y de cuestiones, porque lo que se viene al frente es un Evo Morales sumamente fuerte y empoderado, y lo dicen las encuestas. Cuando hay un 65% de aprobación, cuando hay un 50% de que la gente piensa que su economía va a mejorar, es muy difícil construir un discurso que pueda anteponerse a Evo Morales. Y él más bien lo que plantea es que puedan los opositores ir solos y preocuparse de construir una bancada seria que le permita pues también una salud democrática, que obviamente no es responsabilidad de Evo Morales sino de la oposición, al país. ¿Qué opinas sobre esto? No, yo no concuerdo. Yo creo que nunca hay que confiarse en las encuestas. Yo creo que una encuesta te marca ese rato y hay que trabajar mucho más. Yo, en verdad, y no lo quiero poner así como una consigna opositora, pero yo sí estoy preocupado. O sea, a mí me preocupa que el 75% piensa que su economía está bien y que va a ir mejorando todavía. Me preocupa que la gente diga, un 68% diga, la gestión es buena, yo la apruebo, y no tengamos el mismo resultado en intención de voto. Entonces, ese es nuestro techo por el que hay que trabajar. Entonces, hoy no hay que confiarse en absoluto, más bien hay que trabajar más que nunca, hay que hacer más digerible, más fácil, más sencilla el proyecto de país, porque finalmente no tenemos ninguna estrella, ningún perfil prefabricado, tenemos resultados de gestión, tenemos un proyecto de país. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que dejar de competir en eso, no sé quién, no sé qué, joven con viejo, no sé qué con tal, no sé qué mezcla con tal, Oriente Occidente. Y yo creo que nosotros como gobierno tenemos que preocuparnos por afianzar el proyecto. Porque en el momento de elección, pongan a quien pongan, más joven, más linda, más feo, no sé qué, hay que preguntarle, ¿usted está a favor de la decisión política que hemos tomado de nacionalizar? ¿Sí o no? ¿Usted va a volver a privatizar? ¿Va a volver al pasado? ¿Sí o no? Si dicen que está bien, entonces nos digan qué es lo que nos gusta, nuestra cara. Bueno, vamos a preguntar, ¿está de acuerdo en que sigamos haciendo industrias de hidrocarburos para garantizar el salario de Bolivia de aquí a 20 años? Para que nuestras generaciones futuras no estén pasando hambre, ni necesidades, ni crisis. ¿Están convencidos de que podemos ser potencia energética futuro? ¿Sí o no? ¿O hay que dejar de invertir en eso y hay que hacer consultorías con amiguitos? ¿No? Dígame. No tienen proyecto de país. ¿Están de acuerdo en seguir invirtiendo en sistemas de riego, en industrialización de alimentos, en una planta de urea para fertilizar todo lo que tenemos que sembrar? ¿Están de acuerdo en seguir ampliando la frontera agrícola para seguir siendo una potencia alimentaria en un mundo en el que va a haber una demanda gigante creciente de energía y de alimentos? No solamente en volúmenes, sino en precios. Y en las dos cosas como gobierno estamos invirtiendo. ¿Están de acuerdo con eso o no están de acuerdo con eso? Porque la oposición lo primero que tiene que hacer es tener un proyecto país. Una encuesta, un perfil, una cara, eso no soluciona al país, eso no da una respuesta al país. Nosotros como gobierno tenemos un proyecto y tenemos un horizonte que es la 2025. Sabemos a dónde vamos. Queremos saber si los otros también saben a dónde quieren ir y a dónde quieren llevarnos como país. Bueno, sobre eso es que vamos a hablar todo el resto de los programas hasta hasta el 12 de octubre de este año. Quédese con esta casa no es hotel, seguimos en el tema de proyección y ya volvemos con el último bloquecito.